Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes se conectan a través de la página web de la Presidencia de la República y sus redes sociales. Damos inicio al presente acto entonando las notas del himno nacional de la República de Colombia. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Para iniciar, le damos la palabra a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien dará apertura a este importante evento. Bienvenida. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por ese recibimiento para el señor presidente, doctor Gustavo Petro. Gracias por el cariño, gracias por esos aplausos. Señor presidente, quiero contarle que hace 2 semanas larguitas estuvimos aquí en Arauca, era la primera vez que venía, tuve la oportunidad, aunque yo soy boyacense, no conocía este departamento hermano, y gracias por el recibimiento del señor gobernador, del alcalde de Arauca y 5 municipios más, a nuestra ministra, gracias por acompañarnos, a nuestros ministros por ese acompañamiento y a nuestro jefe de gabinete, doctor Carlos Ramón González. Y decirles que cuando hablamos con los líderes sociales del paro, cuando hablamos con los alcaldes, con el gobernador, todos tienen una preocupación, no solamente en el contexto social, sino lo que está pasando con la seguridad en este departamento. La preocupación que tienen muchos líderes en este departamento. Y decirles que aquí está su presidente, con toda la cúpula militar y con la policía, que viene a respaldarlos, que viene a acompañarlos, que todo lo que él ha liderado a nivel nacional. Por eso hoy, muy buenas noticias para el país, una tasa de desempleo ha disminuido 9.3 y sigue disminuyendo. Y todo el trabajo que él ha venido haciendo a través de las reformas, pensando en la base popular, pensando en el pueblo, porque se la ha jugado por nosotros y por eso estamos aquí, en este diálogo social, por la seguridad, por la paz y la vida. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Iniciamos ahora el espacio de intervenciones de los voceros de los distintos gremios en el departamento de Arauca. Le damos paso al señor Bernardo José Argüello, vocero de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Saludo fraterno, señor presidente y toda su gabinete. Saludo especial a la comunidad araucana aquí presente y demás autoridades. En nombre del Consejo Regional Empresarial y Social, CRES, como instrumento de gestión comunitaria de las organizaciones sociales de Arauca, expresamos nuestra complacencia, señor presidente, por visitarnos en esta tierra araucana. Seguridad, por supuesto. Señor presidente, necesitamos seguridad. Pero la seguridad no la podemos ver, o mejor, la inseguridad no la podemos ver solo desde la presencia de las organizaciones insurgentes. El problema de la inseguridad tenemos que verla desde su origen. Tenemos que verla desde las causas estructurales que la han originado y que imposibilitan la igualdad en este país. Ese es el problema que tenemos y, señor presidente, lo sabe muy bien. No podemos entonces, bajo esa óptica, pensar que la seguridad llega solo con sentarse con las organizaciones insurgentes y firmar acuerdos. Si bien es cierto, esto es un paso importante, pero se requiere eliminar las causas que la originaron para que haya entonces posibilidades de igualdad para los colombianos. Como estamos en un sistema de mercado y ya globalizado por las irregularidades de gobiernos anteriores con los famosos TLCs y más acuerdos, entonces la economía gira en torno a los monopolios transnacionales y a los poderosos de la economía. Se requiere entonces con urgencia, señor presidente, impulsar los renglones de la productividad en nuestro departamento. Qué pena. Como comunidades organizadas, en consecuencia con lo ya expuesto, hemos venido liderando emprendimientos comunitarios para ser coherentes y coayudar con el tema de la economía popular y comunitaria en varios renglones y así aportar a la transformación deseada, pero necesitamos el apoyo y la mano del Estado. Como ejemplo de ello tenemos procesos y proyectos comunitarios. Ejemplo, agua potable y saneamiento básico en 3 municipios lo prestamos a través de comunidades organizadas, señor presidente, y necesitamos entonces su apoyo. Queremos también los acueductos regionales. Necesitamos, señor presidente, su apoyo porque estamos en función de impulsar y fortalecernos como estructuras organizadas para incursionar en el proceso de la transición energética y le estamos apostando a su plan de comunidades energéticas
porque es una necesidad para salvar el planeta. Entonces necesitamos, señor presidente, su apoyo. En Saravena no tenemos agua potable en estos momentos, presidente. Una avalancha se nos llevó la bocatoma del acueducto. Necesitamos su apoyo. Necesitamos construir unos pozos profundos para tener alternativa. Entonces, esa es nuestra... Gracias, señor Bernardo. Continuamos con la intervención del señor Orquín Rolón, vocero del Gremio de Comerciantes. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente Gustavo Petro. Bienvenido a su Arauca, la Arauca vibrador, la Arauca que siente los araucanos. Usted sabe muy bien los inconvenientes del departamento que no se los necesitamos enumerar. Lo más importante es consolidar la paz. Usted habla de la paz total. Arauca la necesita. Necesitamos que hable con los grupos armados y lleguemos a un acuerdo donde se cumplan por las dos partes, pero total. Una paz donde no mueran ni guerrilleros, no mueran ni miembros del ejército, no mueran ni soldados, ni policías, ni menos la población civil que tanto ha sufrido esta violencia durante 35 años. Pero no solamente necesitamos que nos dé esas prioridades de la paz. La paz se consolida con dos grandes hechos para nosotros, los comerciantes y los sector productivo. Son dos vías fundamentales para el desarrollo del departamento. La ruta a los Libertadores, que son 89 kilómetros que necesitamos de arreglar, que es entre Sácama y Socha. Estando en Socha, estamos en el interior del país por esta parte. Estamos comunicados con Bogotá. Y si queremos, la otra solución es la ruta de la soberanía o la famosa trocha de la soberanía que tenemos ahorita. Son 115 kilómetros, señor presidente. Esos 115 kilómetros que necesitamos, que va desde Cubará hasta la Lejía en Pamplona, necesitamos para mejorar y para poder comunicarnos con el interior, especialmente con el oriente colombiano y con la costa atlántica. Esas son dos vías fundamentales. Señor presidente, le agradecemos con el alma la apertura con la República Bolivariana de Venezuela, pero no ha sido efectiva, no se sienten, los araucanos no la sentimos. Necesitamos una acción para que los venezolanos sigan llegando, porque nosotros tenemos los productos para venderle a ellos. Necesitamos que los venezolanos puedan llegar al departamento, a la ciudad y al departamento de Arauca con el seguro venezolano que les piden allá para que puedan entrar y circular, porque el SOA colombiano es impagable. Y eso, mire las colas que se forman acá cuando los colombianos. Necesitamos que haga un convenio con las autoridades de tránsito municipales y departamentales para que ellos puedan transitar por nuestro departamento libremente y puedan comprar y llevar sus productos. Señor, necesitamos algo muy esencial. El comercio araucano, me decía nuestra querida dama, que yo felicito, yo creo que Colombia está agradecida porque bajó del 9 al 9.5%, bueno, por ahí está, ¿no?, el desempleo, pero en Arauca el desempleo es del 31%. Eso es imposible que haya un departamento, una ciudad tenga el 31%, eso es un desastre para las autoridades departamentales, para el señor alcalde y para el señor gobernador. ¿Cómo es posible que tengamos un desempleo del 31%? No puede ser. Para eso, señor presidente Gustavo Petro, necesitamos una excepción del IVA para la zona de frontera, especialmente para Arauca, para fortalecerlo. Cuando se usó en los días sin IVA fue fundamental porque los venezolanos vinieron acá. Nosotros hemos hecho convenios con las grandes fábricas para que podamos traer productos más económicos para poderle vender a Venezuela, pero necesitamos que usted, con su equipo económico, nos dé una excepción del IVA para este impuesto. Gracias, señor Orquín. Señor Orquín, puede hacer uso de la palabra en el micrófono. Muchas gracias. Sonido un poquito. Mire, necesitamos la educación es paz, la inversión social es paz, pero la educación fundamental necesitamos fortalecer. Tenemos
la Universidad La Orinoquia, la Nacional, pero necesitamos fortalecerla. Son dos semestres acá. Fortalezcamos esta universidad, que es la mejor universidad de Colombia. Todos sabemos que la Universidad Nacional es la mejor y necesitamos fortalecer el SENA. Había una inversión para hacer allá. Había unos terrenos que le habían adjudicado y había un presupuesto, pero se fue. Necesitamos que el SENA se fortalezca porque es la universidad de los pobres. Nosotros tenemos 152 empleados y la mayoría son aprendices SENA y se han quedado. Ya tenemos administradores, tenemos nuestra financiera, nos podemos colaborarle para que sigamos fortaleciendo, pero el SENA es fundamental. Y no necesitamos porque los profesionales se nos están yendo. Nuestros hijos ya no quieren estar en Colombia y si los sacamos de Arauca, pues se van para Bogotá y de ahí se van para otros países. Los empleados de nosotros han renunciado porque la mejor forma es irse para los Estados Unidos, así sea por el hueco, o se van para los que tienen más plática, se van para Australia. Usted vio el estadio de Colombia cuando estaban los venezolanos, estaba lleno de colombianos, los jóvenes se están yendo de Colombia. Démosle la oportunidad a los jóvenes. Gracias, señor gobernador. Gracias, señor Orquín. Seguimos con la intervención de la señora Jenny Caroprese. Ella es vocera del gremio de ganaderos de Piedemonte y Sabana. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos. Bueno, nosotros como ganaderos de verdad son muchos los problemas que tenemos de seguridad que no nos alcanzaría el tiempo, señor presidente. Pero uno de los que más nos agobia es el abigeato. Hemos sido la verdad, presa muy fácil de aquellos amigos de lo ajeno. El abigeato nos tiene agobiados, el carneo, todas las fincas, todas las semanas, todos los días. Y lo más triste es que el producto de este abigeo lo comercializan en nuestra cara, en nuestra frente, en la orilla de nuestro hermoso río, en los barrios periféricos. Entonces necesitamos de verdad un apoyo contundente para acabar con este fenómeno o por lo menos disminuirlo, señor presidente. El contrabando, hace unos días nos vimos afectados con el precio de la leche en nuestro departamento cuando se vino a casi la mitad. Llegaron a pagarnos 800 pesos el litro de leche cuando se estaba comercializando a 2.100 pesos. La confrontación que ha habido en los grupos al margen de la ley ha secuestrado a los mismos ganaderos en los predios rurales. Han quedado atrapados en medio de las balas, que no pueden desplazarse, que no pueden ejercer sus actividades como tal, como ganaderos, llevar su día a día por el temor a ser capturados por estas balas. La extorsión, los homicidios que venimos también siendo afectados en nuestro departamento, sobre todo en mayor cantidad desde el inicio del 2022, el desplazamiento de nuestros campesinos, de nuestros ganaderos. Sobre todo, y es muy triste ver cómo nuestros menores, nuestros niños rurales no tienen oportunidad y tienen que irse a formar filas con los grupos al margen de la ley. Entonces, tenemos que evitar, los niños, el relevo generacional se está quedando, en la sabana, el llano, el campo se está quedando sin relevo generacional. No hay garantías para los inversionistas. De verdad no podemos transformar nuestro producto primario porque no tenemos empresas fortalecidas en la región que de verdad permitan dar un valor agregado. Y no hay nadie que quiera invertir porque le da temor por todos los problemas de la región. La restricción al derecho a la movilidad. Nos vemos afectados continuamente, el no poder desplazarnos. Pero sobre todo, señor presidente, y usted lo sabe, que nosotros necesitamos es el campo, hay que reactivarlo porque es el futuro de la región y la seguridad es primordial. Necesitamos educación, necesitamos vías, necesitamos comunicación, necesitamos generar créditos a bajo precio para que el productor pueda invertir y pueda transformar. Necesitamos extensión rural para cambiar y para volvernos sostenibles y ganaderos productivos. Muchísimas gracias. Gracias, señora Jenny. Le damos paso al señor Gerardo Forero, él es vocero del gremio transportador. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente. Reciba un cordial saludo también a su comitiva y a las autoridades locales y nacionales. Represento un gremio que está conformado por empresas de la economía solidaria, comerciales
y en su gran mayoría por pymes o pequeños empresarios. Como es bien sabido, innegable, y usted es conocedor de la política colombiana, el conflicto como los que estamos acá nos afecta, nos genera pérdidas materiales, pérdidas de vidas, no podemos crecer. Nosotros queremos expresarle que necesitamos su ayuda. Como lo dijo don Orkin hace un momento, un recorrido que sería de Saravena a Pamplona en 4 o 5 horas, nos estamos gastando hasta 15 horas. Y si usted revisa hoy el reporte de Invías, en este momento hay derrumbes en el sitio de Tres Esquinas. Esa es la constante de nosotros, lo cual no genera competitividad al departamento. Aquí en este momento me acompañan los diferentes empresarios en todas las modalidades de transporte. Arauca es competitiva, nosotros podemos ofrecerles a empresas multinacionales cualquier servicio de transporte, pero sí necesitamos que el gobierno revise cómo están nuestras vías, cómo es la comunicación. En este momento un recorrido Arauca-Bogotá nos estamos gastando más de 30 horas, especialmente pasando por el departamento entre Casanare y Boyacá, lo que es Pajarito. Indudablemente nosotros articulamos con los demás sectores productivos, nosotros transportamos lo que produce la industria agropecuaria del departamento de Arauca hacia Bogotá y de igual manera retornamos lo que necesitamos, pero sí preocupa que nuestros costos de operación se han triplicado. Estamos hablando de un incremento de los insumos de un 300%. Sí queremos solicitarle en nombre de los transportadores que revise. Sabemos que el dólar está por debajo de los 4.000 pesos, pero en este momento encontramos llantas que no bajan y eso lo hace inoperable. Como ustedes bien saben, estamos llegando al límite de nuestra rentabilidad. Los transportadores araucanos, dicen los abuelos, que primero llegaron los vehículos que las vías Arauca, ¿no? Entonces necesitamos que nos siga apoyando. ¿Qué preocupa? Como le acabo de decir, nosotros somos pequeños empresarios. El incremento del combustible, gasolina, está afectando la comunidad porque indudablemente nos va a tocar incrementar el pasaje y usted sabe que eso puede generar un decrecimiento en los ingresos de las personas. Nuevamente agradecemos porque yo pienso que esto es una buena apertura para lo que usted quiere y necesitamos que también mire al sector privado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Gerardo. Continuamos con la intervención de la señora Joana Pinzón. Ella es vocera del gremio agroindustrial. Bienvenida. Buenas tardes, señor presidente, a todos los que están en este escenario, también a las personas que hacen presencia, especialmente a los líderes y lideresas sociales de este departamento de Arauca. Arauca, podemos decir que cuenta con más de 6 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola y pecuaria, señor presidente. Unas tierras que nosotros consideramos son bendecidas y afortunadas para poder aportarle a parte de ese plan que usted ha planteado para el país, que le permita garantizar la soberanía alimentaria para abastecer la necesidad de más de 20 millones de personas que hoy están sufriendo de hambre en el país. Tiene además un gran potencial en términos ambientales, fuentes hídricas, en flora, en fauna. Es un territorio para nosotros rico, del cual nos sentimos muy orgullosos como comunidades campesinas. Queremos mencionar que desde el año 2007 al año 2010, las comunidades campesinas organizadas del departamento de Arauca erradicaron el 80% de los cultivos de hoja de coca que existían en este departamento, después de sufrir fumigaciones aéreas, de tener también descomposición social y una cantidad de situaciones en términos de seguridad que generaba tener esta producción en el departamento. Producto de eso, de manera organizada y decidida, los campesinos decidimos erradicar la coca y le apostamos a la vida. Desde allí podemos decir que hoy tenemos unos renglones productivos bastante fuertes, donde tenemos unas grandes potencialidades en plátano, en cacao, en yuca, en arroz, en ganado, en cítricos, en especies menores. Una producción que a pesar de ser fuerte en el departamento aún tiene necesidades y más en el proceso agroindustrial al cual le hemos apostado. Hoy, gracias al esfuerzo de la movilización social,
de la gestión popular, de las comunidades organizadas, tenemos unos proyectos como son las plantas transformadoras. En el municipio de Tame, en Corocito, contamos con la planta de plátano que le falta su tercera fase para poder iniciar su operación. En La Esmeralda tenemos la planta de lácteos que también necesita una inversión alrededor de 24.000 millones de pesos para poder iniciar con el proceso de transformación de los productos lácteos. Tenemos también proyectado la planta de cacao para el municipio de Arauquita. En Saravena tenemos un elefante en blanco que para nosotros es la planta de concentrados y que aspiramos también se le pueda invertir recursos desde el nivel nacional y se le pueda poner en operación a los diferentes gremios productivos que están en el departamento y en especial en el municipio de Saravena. Contamos con un proyecto muy importante para las comunidades campesinas como es la planta de abonos orgánicos en el municipio de Saravena. Le apostamos a la agroecología, a la producción orgánica que realmente aporte a la alimentación y a una alimentación saludable. Por eso, desde el sector campesino cooperativo del movimiento, le apostamos a los territorios campesinos agroalimentarios. Es una apuesta de territorialidad campesina que usted, presidente, acaba de reconocer en el Plan Nacional de Desarrollo y necesitamos el impulso desde el orden nacional, desde el orden departamental y el orden territorial para que se pueda fortalecer y se le pueda inyectar recursos a estos temas de transformación de los productos. Esto permitiría generar más empleo, permitiría generar también valor agregado a la materia prima que producimos en el departamento. Es más, también podemos decir, o como un ejemplo, mencionamos que para el año 2021 solo la agricultura y el comercio generó el 87% de empleos. La industria del petróleo generó solo el 13% para ese año. Para nosotros, la llegada de la petrolera ha generado pues, problemas de seguridad, porque a través de la llegada de la petrolera en la década de los 80 se generó despojo, desplazamiento, destrucción ambiental, deterioro del territorio. Hoy nosotros hemos dicho, necesitamos que se le apueste a la vida como parte fundamental precisamente de cómo mantener los territorios para la conservación de la especie humana, de la especie animal y de todas las especies que hacemos parte de la naturaleza. Es importante para nosotros cambiar la producción con agrotóxicos a la producción limpia. Un punto fundamental que quiero que también se mencione aquí es sobre las afectaciones que tienen hoy las comunidades campesinas, que en sus predios pasa el oleoducto y que por el tema de las voladuras a este oleoducto genera destrucción ambiental y genera grandes afectaciones. Estas personas también son víctimas del conflicto y también se requiere que se le ponga atención a este tema porque sus fincas se están deteriorando, no se les está pagando y allí hay una gran situación en términos ambientales que no se le está prestando atención. El campo es donde mayormente se ha desarrollado el conflicto. Eso somos conscientes las comunidades campesinas porque hemos sido víctimas del desplazamiento, de la estigmatización, de la persecución judicial a través de las estructuras de la Fiscalía que son pagadas por las compañías petroleras. Y hoy nosotros en varios escenarios hemos denunciado esta situación y hemos dicho que esto tiene que parar. La persecución, la estigmatización contra el movimiento social y en especial el plan de exterminio que hoy hay para el movimiento político de masas, social y popular del Centro Oriente de Colombia tiene que parar. Si se quiere realmente un departamento que brinde condiciones de seguridad, de paz para las comunidades, se debe potencializar los sectores agropecuarios, se debe potencializar el campo y se debe pensar realmente en las propuestas que históricamente hemos planteado que superan esas necesidades básicas insatisfechas y que fueron originadas por este conflicto político, social y armado que tiene el país. Necesitamos que el Estado realmente atienda y brinde las voluntades que se necesitan para el desmonte del paramilitarismo, para que se ataquen a las causas que originaron este conflicto y así podremos decir que vamos avanzando en las transformaciones estructurales que necesita el país y Colombia, o el país y Arauca, perdón, para tener territorios en paz. Entonces, queremos agradecer su visita el día de hoy y que le ponga atención precisamente a estos proyectos agroindustriales que necesita el departamento. Gracias, señora Joana. Continuamos con la intervención de la señora Lidia Afanador. Ella es vocera de las mujeres víctimas del conflicto armado. Muy buenas tardes para todas y todos.
señor presidente, querido presidente de nuestra querida Colombia. Bienvenido a Arauca. Gloria Inés, bienvenida, y demás acompañantes. Como mujer víctima del conflicto social y armado que hemos vivido en el departamento de Arauca, querido presidente, quiero decirle las siguientes palabras. En este diálogo social con el presidente Gustavo Petro, históricamente Arauca ha sido utilizada como laboratorio de guerra. Se han experimentado varios planes que han servido para aumentar la conflictividad bajo el argumento del enemigo interno, sumado a la estigmatización, donde anteriores gobiernos decían que en Arauca no habían campamentos guerrilleros, sino pueblos guerrilleros. De ahí todos los araucanos somos estigmatizados y somos supuestamente guerrilleros. Arauca es una de las regiones del país más militarizadas. Sin embargo, son los actores armados los que tienen el control del territorio. Las mujeres saludamos el paso dado por las FARC firmando un acuerdo de paz y dejar las armas. Esto permitió salvar muchas vidas en todo el país. Sin embargo, el incumplimiento a la implementación del acuerdo de paz, la falta de garantía para los firmantes, demuestra que nunca hubo un compromiso serio de los gobiernos anteriores con la paz. Saludamos la propuesta de paz total. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que nosotros podamos. Sabemos de las dificultades por las que pasan las reformas en el Congreso. La clase política no le conviene y no están de acuerdo con la paz. Las garantías de derechos a la población en estado de vulnerabilidad, como las mujeres urbanas y rurales, que viven a diario las distintas formas de violencia, no son importantes para los congresistas, solo defienden el negocio de la clase política. Desde el 2 de enero del 2022, Arauca no ha tenido tranquilidad. No hay hogares araucanos sin un hecho violento encima. Por eso es necesario seguir avanzando con el acercamiento con los actores armados. Y saludamos el compromiso del cese al fuego entre el ELN y el Estado colombiano. Se debe seguir avanzando de manera urgente con los demás actores, ya que el miedo y el temor se han empoderado de Arauca. La Defensoría del Pueblo emanó 2 alertas tempranas que no han sido escuchadas. La 023 del 2021 de Cabo Norte y Puerto Rondón, la 011 del 2023 para los demás municipios, Arauquita, Fortul, Saravena, Itame y Arauca, donde anuncian los altos riesgos de la población civil, de los líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. En el 2021 perdieron la vida 362 personas, en las que hoy del 2023 van 82 personas. Las afectaciones a los hogares araucanos son muy altos, psicosociales, no hay garantías de vida y la permanencia digna en el territorio. En lo que ha transcurrido en este 2023, 9 mujeres han perdido la vida en el marco del conflicto armado y por otras formas de violencia que deben ser objeto de investigación. Nuestros hijos no cuentan con las oportunidades para entrar a la universidad ni oportunidades laborales en el campo. Esta está quedando solo. De 308.000 araucanos que habitamos el territorio, hay un desplazamiento aproximado de 175.000, que significa una alta vulneración de derechos humanos que vivimos en el departamento. Querido presidente, se debe reconocer a Arauca como una región para la reforma agraria integral. Contamos con tierras aptas para la agricultura y para aportar a la economía del país. 20.000 familias sin tierra. ¿Podría usted, señor presidente, comprometerse con nosotras las mujeres campesinas a garantizar 200.000 hectáreas con un promedio mínimo de 10 hectáreas por familia para fortalecer las líneas productivas, entre ellas la ganadería, el cacao, el plátano, la yuca, la maracuyá y especies menores,
pero necesitamos las vías terrestres aptas para sacar los productos a las grandes ciudades, como también la puesta en funcionamiento de las plantas para la transformación de la materia prima. Querido presidente, no podemos olvidar que la paz significa cumplimiento. Por eso es importante que usted se comprometa, así como lo ha dicho en su campaña de gobierno, en cumplir el acuerdo de paz, garantizar a los firmantes la transición. Hoy tenemos 669 desplazados con sus proyectos productivos interrumpidos, 2 en este momento desaparecidos, 5 asesinados en este momento. La joven Diana Carolina Ramírez, que fue asesinada hace poco en la vereda Tamacay de Botalón. Son lamentables los hechos que suceden en el departamento de Arauca y por lo tanto, nosotras las mujeres, que somos los que estamos pariendo los hijos, pedimos a todos y al gobierno nacional a que se comprometa con la paz en el departamento de Arauca y a los actores armados. De igual manera, señor presidente, queremos hacerle entrega de 2 cosas. Primero, este pliego de exigencias que es de los procesos del departamento de Arauca organizados, donde contienen las exigencias más gruesas de nuestro territorio y del cual solicitamos se instalen las mesas de trabajo para iniciar un trabajo que va a superar la inequidad social en el departamento de Arauca. Y de igual manera le voy a hacer entrega de este mensaje que envían los firmantes del acuerdo de paz, que han pedido que se ceda 2 minutos para intervenir en este micrófono. Muchas gracias por venir a Arauca y muchos éxitos, señor presidente. Muchas gracias, señora Lidia. Le damos la palabra al señor Ángelo Montilla, él es vocero de las empresas petroleras. Buenas tardes, señor presidente. Me voy a permitir leer unas palabras para ser muy breve y conciso en el mensaje. Reconocemos la importancia de su presencia hoy en Arauca y agradecemos su convocatoria a trabajar juntos por la paz, la seguridad y la vida desde esta región que tanto necesita de este esfuerzo. Un especial agradecimiento al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares de policía, a las consejerías de paz y las regiones, las autoridades locales, los órganos de control, los trabajadores, la Unión Sindical Obrera, las organizaciones comunales, los empresarios y la comunidad en general. Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, en representación de las empresas del sector y de los más de 80.000 colombianos que trabajamos en esta industria, seguimos listos para construir acuerdos sostenibles que nos permitan alcanzar la tan anhelada paz en nuestros territorios. Las empresas que operan en Arauca, Ecopetrol, Sierracol, Parex, Oleoducto Bicentenario y Cenit, además de Terpel, que provee los combustibles al departamento, y el sector en general, respaldamos la búsqueda de una solución negociada a las situaciones de violencia y tenemos grandes expectativas con la entrada en vigor del cese al fuego bilateral, nacional y temporal y la participación ciudadana en el proceso de paz. La paz en Arauca es fundamental para que Colombia logre ser potencia mundial de la vida. Por eso nos llena de esperanza su presencia, pues no es desconocido el sufrimiento del pueblo araucano por la grave situación de seguridad con la que ha convivido y la afectación a las operaciones de uno de los sectores que más aporta a la dinámica social y económica de la región. Señor presidente, como ejemplo de lo anterior, hemos firmado acuerdos con las juntas de acción comunal con una inversión anual aproximada de 45.000 millones de pesos. Generamos cerca de 5.000 empleos decentes y durante el 2022 contratamos más de 280.000 millones de pesos con proveedores y contratistas en su mayoría locales. Aportaremos cerca de $500 millón de pesos en regalías directas a la región durante el bienio 23-24 según cifras del DNP. Redujimos cerca del 50% de la huella de carbono en nuestras operaciones en Arauca entre el 2020 y 2022. Estamos ejecutando adicionalmente
proyectos de infraestructura física y social por alrededor de 300.000 millones de pesos mediante el mecanismo de obras por impuestos, entre los que se destaca la entrega de bancos de maquinaria a cada municipio en articulación con la ART, la Unidad de Gestión del Riesgo, el DNP y la Gobernación, que permitirá atender la ola invernal y beneficiar, por supuesto, a las comunidades locales. Tenemos una oportunidad histórica, presidente, en hacer un acuerdo por Arauca, para lo cual es necesario garantizar los derechos humanos y el respeto por el derecho internacional humanitario en el marco del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, excluyendo de las acciones violentas a todas las personas civiles y sus bienes, siendo este el mejor camino para la legitimidad, respaldo ciudadano y sostenibilidad del proceso de paz. Finalmente, como una voz en constante relación con las comunidades y que hace eco de sus sueños de cambio, compartimos con usted algunas de las prioridades que en el sector hemos identificado. Primero, fortalecer el relacionamiento entre el Gobierno nacional, las instituciones y la sociedad araucana que trascienda de los momentos de emergencia. Definir una estrategia de paz territorial integral que posiciona a Arauca como uno de los laboratorios de paz total en el país. Construir participativamente el proceso de transición energética justa, fortaleciendo las actividades agroindustriales y el turismo. Agilizar la formalización de las 1.000 familias ocupantes de predios en Arauquita que se encuentra en gestión por parte de la Unidad Nacional de Tierras. Acortar el tiempo de construcción de los 90 kilómetros de la Vía de la Soberanía a menos de los 10 años que ya están previstos. De nuevo, señor presidente, muchas gracias a su delegación por este espacio. Reiteramos nuestra voluntad de hacer parte de la construcción de paz y del desarrollo inclusivo y sostenible para Arauca y para el país en general. Mil gracias a ustedes. Gracias, señor Ángelo. Finalizamos este espacio de voceros con la intervención del señor Johnny Castro. Él es vocero de las Juntas de Acción Comunal. Bueno, buenas tardes. Saludar al presidente, saludar a todo su gabinete. Asimismo, de una manera muy especial, saludar a todas las juntas de acción comunal y a todos los gremios y sectores sociales del departamento de Arauca. Una de las situaciones, señor presidente, es decirle a usted que desde el año inmediatamente anterior se inició una confrontación armada en el departamento de Arauca, donde los que hemos llevado la mayor parte hemos sido los líderes sociales. En el año anterior, el 19 de enero, fue un atentado con carrobomba en el municipio de Saravena para exterminar a más de 60 líderes sociales. Esta federación, a la cual yo represento como presidente, ha sido víctima de persecuciones judiciales, hemos sido víctimas de ataques acá en este territorio. Y muchos de nuestros presidentes de juntas de acción comunal en las veredas, los presidentes de asojuntas han sido perseguidos, han sido judicializados y estigmatizados. El día de hoy solicitamos a usted que pare esta situación de exterminio hasta ese movimiento social. Solicitamos ante usted, porque hemos solicitado ante su ministro de Defensa, el comisionado de paz, todas las situaciones de garantías para ejercer nuestra labor social en el departamento de Arauca. Aquí hay un plan de exterminio hacia el movimiento social y eso lo hemos venido denunciando. Al movimiento social en Arauca se le judicializa, a nuestros líderes sociales y campesinos en el departamento se les persigue porque en los territorios hacen presencia los actores armados. ¿Acaso eso es culpa de los líderes sociales de que hayan actores armados en el territorio? No es culpa de los líderes sociales. Entonces le solicitamos a usted como primer mandatario de los colombianos es que en nuestro territorio se investiguen las realidades y las consecuencias que han venido causando esto. Hemos tenido los ataques a empresas comunitarias, ataques a líderes comunales, ataques a proyectos de los comerciantes con granadas, con artefactos explosivos. El día de anoche en Arauquita hubo uno. Entonces quiere decir de que esta situación no ha parado, no ha parado esa violencia. Y aquí hay unas estructuras denominadas disidencias de las FARC que han declarado nuestro movimiento comunal objetivo militar, que van a buscar a los presidentes de junta hasta por debajo de las piedras.
solicitamos a usted, señor presidente, se investigue esas situaciones, se investigue principalmente todo lo que llevó a estos ataques, porque no hemos tenido ninguna respuesta a más de un año y siguen todavía las situaciones de amenazas, siguen las situaciones de que nuestros líderes comunales en zonas no pueden salir, hay desplazamiento, tenemos mucha gente que se ha venido desplazando de nuestros territorios y siguen las llamadas extorsivas, sigue toda la situación que han venido diciendo los que me antecedieron. De antemano también decir que el departamento de Arauca, el movimiento campesino erradicó la coca, pero también en las zonas urbanas, en este caso la capital del departamento, hay microtráfico y en una ciudad como la nuestra, en un territorio como nuestro, es imposible que esta situación se esté dando. Entonces, también el llamado es las inversiones al territorio. Necesitamos la universidad. Aquí podemos hablar de paz. Aquí podemos hablar de que el cese al fuego entre los actores armados y el gobierno nacional, pero si no hay garantías de educación para estos territorios, vamos a seguir en esas problemáticas. Necesitamos la universidad intercultural, necesitamos la universidad obrera, bueno, la universidad pública que haga presencia en el departamento de Arauca. Asimismo, que la red hospitalaria en el departamento sea prioridad, la salud para los araucanos. No tenemos salud en nuestro territorio, que las EPS, que son las que se están robando la plata del pueblo, que le paguen la deuda a los hospitales. Asimismo solicitamos, señor presidente, si usted conoció aquí en el departamento de Arauca, los estudiantes se movilizaron por falta de garantías en términos de la educación. Necesitamos que las infraestructuras del sistema educativo también sean fortalecidas, porque son antiguas. Acá en el departamento necesitamos las garantías del transporte escolar, de la alimentación escolar para los estudiantes. Eso hace parte de esas causas, de esas problemáticas que tenemos de violencia en el territorio. Por eso nosotros venimos a plantearle a usted que la situación, la paz, no solamente llega con el silenciamiento de los fusiles, la paz llega con la inversión a los territorios, la paz llega con la garantía a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, porque los indígenas también están acá en el departamento. Acá sacaron las compañías petroleras, me da mucha pena, tengo que decirlo, acá las sacaron a los indígenas y aquí están en la ciudad de Arauca mendigando después de ser dueños de la laguna de Lipa, un santuario natural que era de los araucanos y lo acabaron a nombre del supuesto desarrollo que iba a llegar a la región. Como presidente de la Federación, como presidente de Federación de Juntas, también le hago el llamado a usted, señor presidente, a nuestro movimiento comunal y a nuestro movimiento campesino. Lo han venido persiguiendo principalmente por oponerse a la extracción minera en el departamento. Hoy, donde pasan el oleoducto, donde hacen voladuras, le están amenazando de expropiarle las fincas a las personas donde hacen los atentados. ¿Acaso el campesino o la campesina tiene la culpa de que ese tubo pase por ahí? ¿Acaso nosotros como pueblo fuimos los que dijimos que pasara ese oleoducto por ahí? Entonces, solicitamos a usted, señor presidente, las garantías hacia nuestros comunales, las garantías hacia nuestra gente y que pongamos los ojos en nuestro departamento. Aquí Arauca solamente lo han visto para estigmatizarnos, señalarnos, perseguirnos, pero hemos tenido propuesta de vida digna. Y ese pliego que se le entregó hace parte a ese pliego que tenemos como movimientos sociales que hemos construido históricamente en este departamento. Agradecerle a usted por la visita acá en el departamento y le invito a que ojalá con mucho más tiempo se siente y nos escuche a los movimientos sociales de Arauca, nos escuche las realidades que hemos pasado, porque hemos sido víctimas. Yo soy uno de los sobrevivientes de ese carro-bomba en Saravena y muchos de los que están acá son sobrevivientes de esos ataques.
Y hoy tenemos que decir que tenemos que andar con carros y escoltas por donde quiera que podemos transitar. ¿Acaso eso, el derecho de la movilidad no es de todos? Entonces, eso sí le pedimos, señor presidente, las garantías principalmente para ejercer nuestra labor social en el departamento de Arauca. Muchísimas gracias. Gracias, señor Johnny. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Continuamos con la intervención de Omaira Fuentes. Ella es representante de los excombatientes. Bienvenida. Muy buenas tardes, señor presidente, toda su comitiva y todo el gabinete acá departamental. Y primordialmente saludarlos y agradecer a todos los participantes aquí en este encuentro o en este diálogo social. Como firmante de paz y en representación de todos los firmantes de paz que estamos allí resistiendo, persistiendo e insistiendo de estar allí en el territorio, agradecemos y saludamos al presidente lo que ha venido haciendo en su gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. Ha sido bastante difícil en los gobiernos anteriores, pero en este gobierno vemos toda la voluntad del presidente de apoyarnos y de sacar adelante la implementación del acuerdo. Nosotros venimos en Arauca, decía la compañera que solicitó estos 2 minutos, que habemos en el departamento, o hay en el departamento, 169 firmantes que fueron desplazados debido a la situación del conflicto desde el 2022 hasta la fecha de hoy. 5 asesinatos, 3 el año 22 y 2 este año. 2 desaparecidos, 1 en el año 22 y otro que hace la semana pasada nos lo desaparecieron en Arauquita y que estaban viviendo en el ETCR de Filipinas, Arauquita. Tengo que decir aquí, señor presidente, que nosotros en el ETCR de Villapaz, en el municipio de Arauquita, habemos allí más de 300 firmantes con sus familiares. Estamos ubicados y allí tenemos unos procesos productivos que en la cual en el departamento, desde que llegamos aquí en el territorio, tenemos 14 formas asociativas de firmantes con familiares y gentes de la comunidad que venimos desarrollando una serie de actividades en la producción. En el ETCR soñamos nosotros como firmantes que se conviertan esos espacios territoriales a nivel nacional y que empecemos por Arauca en centros de producción y educación agropecuaria. Allí hemos hecho unas experiencias, tenemos unos procesos productivos, tenemos la Sacha Inchi y en el departamento hemos sido los únicos que hemos transformado el Sacha Inchi sacando un aceite especial para reducir los niveles altos del colesterol y de los triglicéridos. Tenemos todos esos productos de confecciones, productos de calzado, productos de abonos orgánicos, productos de alimentación para animales, cerdos, peces. O sea, tenemos estos pequeños procesos allí, pero se requiere de que esto se implemente más. Y la idea de esto es que entre todos nos unamos. Yo hago un llamado muy fraterno de todo corazón porque firmamos el acuerdo de paz para que nos uniéramos, pero ha sido imposible unirnos.
ha habido mucha dispersión entre nosotros y eso hace que se dificulte mayormente que se desarrollen los procesos. No jalemos para un solo lado, jalemos para entre todos. El presidente nos ha venido insistiendo, hay que crear las organizaciones y tengo que decirlo, presidente, que hemos dado ejemplo en ese sentido de que nosotros estamos incentivando en el territorio del llamado a las organizaciones y en eso hemos venido dando ejemplo. Y es ese el gran llamado. Y por último, pues nosotros tenemos allí más de 130 niños y en la cual venimos también desarrollando esos procesos en el trabajo de los niños. Como firmantes, firmamos, mujeres firmantes, firmamos un acuerdo de paz, no para parir hijos para la guerra, para que se vayan a la guerra a cumplir sus sueños que realmente se truncaron, porque no hay las garantías, pero tampoco queremos parir hijos para traer hoy en día a la sociedad a sufrir las inclemencias, a sufrir las miles de necesidades y sobre todo a soportar un conflicto que se viene viviendo en los territorios. Entonces, como mujeres firmantes, como madres, nos duele eso y nos duele todo lo que está pasando alrededor del territorio, todas las inclemencias que han sufrido las madres en los territorios. Y dijimos nosotros, dimos una firma del acuerdo de paz, es apostándole a eso, verdaderamente a la paz, pero que esa paz la tenemos que construir entre todos. Muchas gracias y dejo por ahí. Gracias, presidente. Le cedemos la palabra al señor Iván Torres Vidal. Bienvenido. Señor presidente, nosotros somos una comunidad de más de 15 negros, palenquera, que existimos en Arauca, pero somos discriminados por todos los alcaldes y gobernadores. Un gobernador dio 50 hectáreas para hacer el Parque Industrial Ecológico de Arauca, que convirtiera en la primera zona franca de Arauca y de la Orinoquía. Nos dieron las 50 hectáreas y ¿cómo es posible que el gobernador no quiere firmar la construcción? Y el alcalde nos quiere quitar el lote. ¿Por qué? Porque somos negros afrodescendientes. Hay un contrato PAN, presidente, que se firmó, contrato Plan Paz, donde la gobernación dio 700.000 millones y falta 1 billón que ningún presidente ha querido dar para la comunidad araucana, para los 7 municipios que nosotros necesitamos trabajo, producir la tierra. Nosotros los negros afrodescendientes somos campesinos, producimos la tierra, pero también somos industriales, le producimos a este departamento. Tenemos 198 afiliados en el Parque Industrial Ecológico de Arauca y ¿cómo es posible que un gobernador no es capaz de firmar la construcción? Tenemos los inversionistas, tenemos el terreno, ya tiene energía. En estos momentos, mira lo que está pasando, presidente. A la representante Lina Garrido, que nos ha ayudado, no la dejaron de entrar. La comunidad quiere un cabildo abierto con usted, presidente, para que usted vea la necesidad que tenemos aquí en Arauca. Nosotros en Arauca estamos viviendo una terrible pobreza. No tenemos educación. Los muchachos hay veces en la inundación, mira, aquí nadie ha hablado, nosotros nos inundamos. Presidente, yo le invito a que usted venga y corra toda esa vereda de los pueblos. Ahí en Brisa del Puente, en Brisa del Llano, la gente está muriendo. Los muchachos comiendo culebra, presidente. Si quiere yo le puedo mostrar videos, que eso es lo que no presentan. Eso es que el alcalde debe presentar, señor alcalde. ¿Cómo está nuestro municipio? Nosotros están muriéndose de hambre, man. Y queremos, señor el presidente, que venga, escuche, intervenga la gobernación, la alcaldía, a ver si le está dando los beneficios a los viejitos, a la gente que está afuera muriéndose de hambre, gente que ha estado desplazada por su conocimiento físico. Hay muchachos profesionales, negros, palenqueras, que han pedido trabajo a la gobernación de la alcaldía y usted no va a ver ningún negro en la alcaldía y ni en la gobernación como un secretario de despacho ni nada, porque nos discriminan aquí en Arauca. Y nosotros también somos profesionales y también somos colombianos. Producimos el plátano, producimos la yuca, generamos empleo. Y si queremos, presidente, que usted nos haga ese contrato plan, que incluya a los 7 municipios. Son 1 billón de pesos que la nación tenía que dar desde el 2013
y hasta ahora no ha llegado ni un peso aquí en Arauca, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Bien. Un saludo a toda la comunidad del departamento de Arauca presente el día de hoy, al gobernador designado Willington Rodríguez Benavides, el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, a la ministra del Trabajo, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, a los altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que están también aquí presentes, los alcaldes municipales del departamento de Arauca, el gabinete departamental y municipal, concejales, lideresas y líderes de la Junta de Acción Comunal, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, representantes de las asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones campesinas, del sector gremial y empresarial, voceros y representantes de las diferentes organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, medios de comunicación y en general a toda la comunidad que está aquí presente. Esta es la primera oportunidad que yo tengo en mi existencia de dialogar directamente en Arauca con la comunidad araucana. No habíamos podido tener este contacto directo, casi he recorrido todo el país, casi, pero las circunstancias habían impedido que yo viniera aquí. Estuvimos la vez pasada en un consejo de seguridad, pero esta vez, pues, aquí estamos de frente y en contacto directo con personas de la comunidad, dirigentes, hombres y mujeres que saben lo que acontece en este departamento y a los cuales tenemos la obligación de escuchar, porque no de otra manera se puede construir una política pública eficaz, que pueda realmente transformar las cosas para bien, para mejor. Aquí estamos obviamente a pocos días. Hoy es primero y es el 3, ¿no? 3 de enero, 3 de agosto, que se va a decretar un cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado de Colombia. Y indudablemente eso va a tener consecuencias, espero que favorables, en los próximos días para el departamento de Arauca. E indudablemente hay que hablar de ese tema, porque también está a punto de iniciarse unas negociaciones con el Estado Mayor Central. Discusiones han provocado estas circunstancias, esta política en la sociedad colombiana toda. Y yo debo admitir que nunca me he acercado a este tema de la paz, que me ha acompañado desde hace 30 años, más de 30 años, con la intención de pensar, de tener la soberbia de que tengo la razón o de que lo que pensamos alrededor de estos temas sea la verdad absoluta, porque nadie sabe en Colombia cómo se puede hacer la paz. Hemos fracasado por siglos, hemos permanecido en violencias, por lo menos desde que nació la República, y si uno mirara hacia atrás, también. La paz ha sido esquiva para la sociedad colombiana. Hay interpretaciones sobre eso, por qué la sociedad colombiana tiende a autodestruirse durante siglos.
y habría que leer, por ahí se murió un señor que escribía mucho de estos temas, Malcolm, y otros, podríamos leer mucho y discutir mucho, pero lo cierto es que hay que actuar. A nosotros nos corresponde actuar. Esperemos que la experiencia, el acumulado de discusiones, los saberes que de alguna manera la sociedad colombiana ha acumulado en todas estas décadas, esta generación, la que vive, joven o vieja, alrededor de este tema de la violencia y de la paz. Hay que ponerle puntos suspensivos, hay que aprender de lo que va a venir, en lo bueno y en lo malo. Si es en lo malo, corregir a tiempo; si es en lo bueno, ojalá, pues obviamente, perseverar y profundizar. Nosotros en las discusiones internas del gobierno alrededor de lo que viene aconteciendo sobre el tema de seguridad hemos hecho algunos análisis basados en algunos datos que tenemos de nuestro propio contacto físico con la sociedad colombiana en regiones que visitamos. Mi gobierno no se ha encerrado en un palacio allá en el centro de Bogotá, ha salido al mundo y ha salido al país. Al mundo para saber qué es lo que está pasando, para jugar un papel protagónico, no marginal, como siempre ha sido. Y aquí en Colombia, porque obviamente un gobierno tiene que aterrizar en todas las esquinas de la sociedad colombiana si quiere ser eficaz. Encerrado en un palacio, pues termina uno tocando guitarra y, ¿cómo se llama la maquinita del...? O bailando vallenato, parrandeando, aislado completamente de lo que sucede en toda la sociedad. Se puede uno aislar, obviamente, y el poder tiene esa tendencia. Yo siempre he afirmado que el poder es como una droga. Obnubila, hace perder el sentido de la realidad y es profundamente adictiva. Tan adictiva es que mucha gente mata por el poder. Y muchas de nuestras violencias tienen que ver con esa adicción. Aquí estamos pues en Arauca, apenas a unos días de algo que puede cambiar la historia misma del departamento, dependiendo de la seriedad histórica, no solamente de la seriedad en el talante personal de quienes van a ser protagonistas de estos hechos, sino de la seriedad histórica, de la responsabilidad que hay con unas generaciones hoy presentes, pero también las futuras, que quisieran indudablemente los niñitos, las niñitas que hoy viven y los que vendrán y las que vendrán, pues vivir en un país que indudablemente es muy hermoso, todos lo sabemos. ¿Quién dice que no? Pero que merece que sea precisamente una potencia de la vida y no una potencia de la muerte. Y es la muerte lo que nos ha acompañado y es lo que tenemos que dejar en el pasado. Las discusiones tienen que ver, uno, con que no es tan importante el cese al fuego entre la organización armada y el Estado. Cada vez es más fácil conseguir ese tipo de acuerdos que antes eran muy difíciles, hace 40, 50 años. Allá en los tiempos de la guerra entre los liberales y los conservadores, que ya algunos abuelos recuerdan. Nosotros no las vivimos, pero sufrimos las consecuencias. Lo que tenemos que lograr cada vez más es el cese de hostilidades entre una organización armada y la población civil. La afectación sobre los derechos de las gentes. Casi que la guerra entre el Estado y lo que se llamaba antaño la insurgencia está a punto de acabar. Se ha debilitado, ya no es el motor de la violencia. Motor de la violencia cada vez más fuertemente tiene que ver con las economías ilícitas. En unas agrupaciones más que en otras, pero esa es la realidad que se va imponiendo en el país. Y por tanto,
una parte del diálogo de paz que tenemos que asumir y desencadenar tiene que ver con cómo se puede reemplazar en Colombia las economías ilícitas por economías lícitas. Y aquí se ha hablado de ese tema por varios de sus voceros y voceras. El cese de hostilidades a la población civil implica que no se asesine a excombatientes de la paz, excombatientes hoy firmantes de la paz, que no se asesine a líderes sociales, piensen lo que piensen, porque el pensar es libre. Unas veces creeremos que la persona que está hablando no tiene la razón y resulta que al cabo de un tiempo, pues sí la tenía. Y tiene todo su derecho a expresarlo. Puede que no tenga la razón, pero también tiene el derecho a expresarlo y a pensarlo y a sentirlo y a actuar. Los líderes sociales son constructores de un tejido que se va acumulando en el tiempo, una acción comunar, una cooperativa o una organización popular, una organización empresarial o una organización estudiantil, una revista de pensamiento, incluso científico, que cuando se mata a la persona, esa persona termina destruyendo el tejido social. No ella, su asesinato. Y entonces lo que pierde no es solamente la familia de la persona asesinada, sino un acumulado histórico irreparable. Si uno por alguna razón pudiera revivir en algún momento ilusoriamente todas las personas que han sido asesinadas en Colombia, las cifras son disímiles, pero hablan de 200.000 personas, incluso hacia atrás, hacia esa vieja violencia que arrancó en el 48 o en el 36, donde hablan de otras 300.000 personas asesinadas. Si las personas no hubieran sido asesinadas, hubieran tenido sus hijos, los hubieran criado, seríamos hoy muchísimos más, indudablemente. ¿Cuánto de allá hacia acá hubiera aportado esa generación a la sociedad colombiana? Hubieran aportado matemáticos, médicos, literatos, literatas, hubieran aportado poetas, hubieran aportado mujeres poderosas, seguro. La sociedad colombiana sería muchísimo más rica. A lo mejor ese abuelo que asesinaron por allá no tendría las mismas ideas del asesino de aquella época. Quizás los descendientes del asesino, si hubieran conocido a los descendientes del asesinado, hoy hasta hubieran podido constituir matrimonios, hasta se hubieran enamorado, hubieran podido construir luchas comunes. Luchas comunes. Lo que ha hecho la sociedad colombiana es perder. Hemos ido a un partido de fútbol y hemos perdido. Hemos perdido historia, hemos perdido riqueza, no solo material, la más importante. Hemos perdido riqueza humana. El tejido social que 200.000 asesinados en Colombia habían construido está destruido. Y eso tiene un peso sobre la historia de una nación. No es solo la persona, no solamente son las víctimas. La que ha perdido es Colombia. Ahora ustedes podrán ver los debates políticos, sentirlos, participar en ellos, lo que llaman la polarización, lo que sea. Pero un denominador común de las fuerzas políticas y sociales de Colombia, cualquiera que sea su posición, es que a la fecha, por la violencia, Colombia ha perdido. Ahora no se trata de perder siempre, se trata de ponernos en unos rieles, así como en un tren, en una ruta que nos conduzca a no perder más, a triunfar como nación. Es ahí lo que yo llamo el talante histórico, no solamente el talante individual, una ruta victoriosa para Colombia. Así como cuando Bolívar, años por aquí mismo, podía hablar de una ruta victoriosa,
Ahora tenemos que ponernos en estos tiempos del siglo XXI en los rieles. En ese entonces no existía sino una mula, un caballo. Pero los rieles de hoy deberían ser los de la ruta victoriosa de la nación colombiana. Y yo creo que esos rieles se empiezan a construir a partir de lo que llamamos paz. Es decir, a partir de finalizar una violencia y de no empezar otra. La violencia hoy en Colombia no está tanto entre el Estado y las organizaciones ilegales, está entre las organizaciones ilegales y sobre todo en el peso represivo que esas armas apuntan y provocan sobre las personas que no tienen armas, que caminan por allí y que simplemente son organizadores, organizadoras o simplemente son seres humanos que habitan un territorio que merecen vivirlo y que sin embargo por muchas circunstancias terminan perdido el derecho a la existencia en alguna trocha por allí, en alguna calle oscura, fría, muertos, asesinados. Eso tiene que parar, yo creo. Y vamos a hacer un intento. Ya lo calificarán, ya lo evaluarán ustedes mismos, siendo testigos y protagonistas de la sociedad araucana, nos dirán, ese camino fue equivocado o funcionó, o medio funcionó y entonces esto hay que arreglarlo, pero esto otro va bien. El inicio del cese al fuego, porque ya venimos varios meses con el ELN, ojalá fructifique. De ellos dependerá, más que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. Han hablado de un acuerdo nacional. No es un acuerdo, y aquí alguien lo dijo muy bien, entre un grupo armado y al final otro que es el Estado, que también está armado. Pero no es entre armados como se construye la paz. Y alguien aquí lo dijo al principio. El acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad colombiana. Es entre la sociedad desarmada de Colombia, que es la mayoría de la gente, que necesita ponerse de acuerdo para poder convivir en paz en este territorio, en esta nación que yo llamo el país de la belleza. Ese acuerdo nacional que está propuesto como una fórmula de paz me preocupa, porque a veces no siento que en la sociedad misma estén las condiciones y la madurez para asumir lo que significa no una reunión, una tertulia, una borrachera ahí entre tragos, un parrando, como dicen, sino un proceso histórico de acuerdo entre fuerzas sociales que son disímiles, muchas veces antagónicas. ¿Cómo ponernos en el mismo riel a pesar de las diferencias? ¿Qué objetivos comunes nos proponemos? Porque una persona no piensa igual que otra y eso no es, digamos, el objetivo, uniformarnos todos con el mismo pensamiento y la misma camiseta. Eso sería la muerte de una sociedad. Sino cómo ubicar los objetivos comunes que nos permitan triunfar como nación. Aquí ustedes han planteado unas discusiones. Si uno compara las intervenciones o la historia de Arauca, yo conocí un poco joven en Zipaquirá un señor médico, era William, se llamaba, no sé si ustedes lo recuerdan, que era el dirigente de un paro cívico en aquella época que se llamó el paro del Sarare. Yo tenía como 18 años, lo conocí personalmente. En ese entonces Arauca no tenía petróleo, era un mundo agrario. 82 fue, me dices. No, 72 no, porque no lo hubiera conocido, eso tuvo que ser
82, sí es probable, yo tenía 21 años. Bien, allá él llegó a Zipaquirá, yo ya era un jovencito líder popular porque era concejal. Me quería mucho la gente porque habíamos hecho a través de la lucha un barrio que hoy todavía existe, se llama el barrio Bolívar 83. Se llamó así porque logramos en el 83 conquistar esos terrenos y allí conocí al médico. Y esa Arauca varió. El médico creo que lo mataron. Y a los dirigentes de ese paro cívico los mataron. Y ese movimiento campesino que lo era, del Piedemonte, Ospina, sí, que se llama como el escritor de hoy, pero no es el mismo, William Ospina. Él fue amigo mío. Y Arauca varió hacia una región petrolera, así se conoció. Se descubrieron los yacimientos inmensos, vivimos de eso como nación, no solo Arauca, el país vivió de eso. Y ahí se hizo el oleoducto famoso hasta Coveñas. Coveñas ya hace parte de mi región de origen. Y ahora estamos viviendo como el final de ese periodo. Y es importante porque nos permite pensar el Arauca de mañana. He escuchado al compañero Ángelo de las petroleras. Ángelo sabrá, me acompañará en esa tesis, que en el mundo, por el problema de la crisis climática, que puede acabarnos simplemente en un tiempo no muy largo, puede acabar toda esta naturaleza, no solo la local, sino la mundial, la global. El mundo va hacia economías descarbonizadas, economías despetrolizadas. Es un tiempo que hay, a eso le llaman ahora la transición. Ya no es una discusión colombiana, realmente yo la traje a Colombia, pero esta es una discusión mundial. Por eso las Naciones Unidas reúnen a todos los presidentes del mundo en las llamadas COPs, para hablar de este tema, cómo se hace la transición, cómo aceleramos la temperatura en el Golfo Pérsico, región. Hace unos 15 días fue de 62 grados centígrados, ahí no se puede vivir. El ser humano no puede vivir en esas temperaturas. Claro, ellos ponen sus congeladores y su mundo artificial para tratar de mantener sus ciudades, sale costosísimo, pero ese es el campanazo de alarma. Nunca había estado tan caliente la tierra en los últimos 120.000 años. Son los campanazos de que tocó cambiar. La palabra cambio se volvió imperiosa para la existencia humana. Y entonces, aterrizando a Arauca, pues realmente hay que pensar en una Arauca que en algún momento no vivirá del petróleo. Aquí ha habido un gran conflicto político, social, unos defensores, otros atacantes, incluso eso se ha vuelto violento en la historia de Arauca, pero no hay necesidad de violencia allí. Simplemente el mundo del petróleo empezó a anunciar su final. Y Arauca tiene que prepararse. Y la manera de prepararse, en mi opinión personal, ustedes algunos lo han discutido aquí, es volver al mundo de la producción de alimentos y su industrialización. Y en lo que yo he escuchado, y en esto la industria petrolera debería ayudarnos, porque ese es lo que llamamos un acuerdo nacional. O sea, cómo transita hacia otras formas económicas que hay que discutir, que hay que dialogar y que se pueden pactar en Colombia. Ustedes bien han hablado, la compañera dijo, aquí dijeron industrializar la producción agraria. Son productores directos, pero para industrializar hay que asociar.
Y este es un tema al cual yo convoco a la sociedad araucana. Claro, un productor de arroz no puede hacer la industria molinera en su casa. Por eso lo hacían con unas pilas, pero eso ya no es. Hay que montar una factoría que se llama molino y por lo menos sale el arroz. Ese molino, por la cantidad de dinero que hay que poner para hacerlo, pues no lo hace un arrocero solo. Hay que asociar los productores de arroz para ser propietarios de un molino de arroz. No es el Estado el propietario del molino. No sé cómo los ejemplos que aquí se mencionaron tienen esto en cuenta. Si el Estado es el propietario del molino de arroz, al final algún político se lo roba o lo dejan oxidar o no funciona. Y entonces uno puede entender que los arroceros y las arroceras van a cuidar mejor lo que es su propiedad común, un molino de arroz. Por eso la cooperativización, la cooperativa, la asociatividad entre productores directos se vuelve fundamental. Esto sería lo mismo si habláramos de una pasteurizadora de leche o si habláramos de un frigorífico de carnes o si habláramos de la industrialización del cacao, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, obviamente el gobierno, el Estado tiene que ayudar. También ustedes lo han mencionado, claro, ¿y de dónde sale la plata para hacer un molino de arroz? Hay que ponerla del Banco Agrario. El proyecto manejado y bien manejado, pues paga la plata. Y el arrocero gana por producir arroz bruto y por transformarlo industrialmente. Lo mismo que el señor o la señora del cacao o de las vacas para la leche o del ganado de carne para la carne. El gobierno tiene que ayudar a industrializar el agro colombiano y no en la perspectiva de monopolizar la economía, sea en manos del Estado o sea en manos de un grupo económico X o Y que se queda con la riqueza, sino en manos de la multitud de productores y productoras que se asientan como sociedad en este territorio. Ese es el camino que vemos para construir una economía fuerte en la región, en el territorio, en los llanos, en donde la tierra sea fértil y en donde la tierra no es tan fértil, pues ver cómo se corrige para hacerla ganar en fertilidad. Pero aquí vienen más y más problemas. Alguien habló, bueno, ¿y si se produce, cómo se transporta ese producto? ¿Y a dónde? Alguien dijo Venezuela. Me gustaría saber por qué hay dificultades para el tránsito de la población, sea de Colombia allá o sea de allá para acá. Porque indudablemente esa hermandad que es el mismo pueblo llanero, hay que protegerla. Esa hermandad es base de una riqueza. Ha estado con nosotros incluso desde antes que viniera el primer español a estas tierras. Y cortarla artificialmente, como si no fuese el mismo pueblo, como si no hubieran lazos familiares, comerciales, etcétera, es, en mi opinión, una tontería que va contra la prosperidad de las gentes. Si hay esas dificultades y tienen que ver con el gobierno, me gustaría saberlo porque yo sí creo que debemos lograr lo mejor de la integración lícita entre el pueblo llanero, que realmente nunca ha sido dividido por una frontera, que tiene la misma música, que tiene la misma cultura y que puede ayudarse comúnmente a prosperar, que es el objetivo de la paz, la prosperidad, el mejor vivir con calidad. Aquí han hablado las vías de comunicación hacia el dentro de Colombia.
hacia el mar. Yo quisiera verlo, yo tengo una inquietud a partir de mi trabajo alrededor de los presupuestos, ya he hecho dos, uno para corregirlo, el de Duque, que es el que está rigiendo hoy, y otro que ya es el de nosotros, que es el que va a regir el año entrante si lo aprueba el Congreso. Y haciendo ese trabajo, uno se va dando cuenta de que hay prioridades que fuerzas políticas han determinado en el tiempo que excluyen territorios. Cuando se habla de las 4G o 5G o como quieran llamar, eso privilegia unos territorios, vale mucho billete. El billete lo paga la ciudadanía vía peajes, sobre todo el transporte de carga en carreteras. Algunas terminan bien hechas, otras terminan en unos descalabros como la Ruta del Sol 2, que se robaron la plata. Pero dejan aislados otros territorios. El llano ha sido uno de esos territorios excluidos, el Pacífico litoral, ciertas regiones del Caribe. Y entonces uno se pregunta por qué la exclusión a unos territorios y la concentración del recurso público en otros, y obviamente tiene que ver con decisiones de la política y del poder. Yo creo que la paz, porque si ustedes miran la geografía de la violencia en Colombia, la actual, ustedes pueden ver cómo coincide el mapa con los territorios excluidos. Hay violencia donde hay exclusión. Y hay violencias cada vez más grandes, entre más exclusión hay, casi que dejamos el litoral pacífico de Colombia, que es el que nos conduce sin atravesar ninguna montaña a sociedades tan ricas como el Japón o la China. A veces uno cree que eso está lejos, no, nos une el mar. Una cosa tan poderosa que sería ligar esas dos regiones económicamente, pues la sociedad colombiana abandonó el Estado, las fuerzas políticas dominantes abandonaron el litoral pacífico como ningún país lo ha hecho, porque los países lo que han hecho es ahí volver su fortaleza. Y allá se volvió la región de mayor producción de cocaína y con altísimos volúmenes de violencia. Bueno, preguntémonos qué va a pasar con el llano hacia adelante. Si el petróleo va abandonando el escenario y ha sido el piedemonte llanero el que ha generado las mayores riquezas petroleras en la historia reciente de Colombia, pero si va abandonando el escenario en 10, 15 años, quizás no esté, entonces, ¿qué va a pasar con el llano? Ese es un tema de un acuerdo nacional, es un tema que tiene que ver con la paz. La propuesta de este gobierno es la agroindustria. Y la agroindustria en manos de productores, miles y miles del llano colombiano. Para lo cual el gobierno entonces tiene que cambiar la prioridad de la infraestructura vial o de comunicaciones. Las carreteras del llano se vuelven importantes y no deben quedar abandonadas. Y entonces viene una discusión política que ya está planteada. Entonces, como no tenemos plata infinita, sino limitada, hay que dejar un esfuerzo en un lado no tan prioritario para priorizar otros lados, porque la plata no alcanza para todo. Y entonces hay que ver cómo con inteligencia una parte del presupuesto nacional, de la capacidad de endeudamiento, etcétera, se aplica en el llano, que nunca se ha aplicado. Yo soy más amigo de los ferrocarriles, pero todo eso eso es parte de un acuerdo nacional. El llano, ¿cómo va? Aquí una compañera dijo, le propongo hagamos una reforma agraria de 200.000 hectáreas para 20.000 familias. Pues nosotros sí queremos, repartir 1,5 millones de hectáreas para cumplir un acuerdo de paz. Y tenemos dificultades.
La primera dificultad fue el Congreso de la República, no nos discutió un artículo para facilitar la compra de la tierra. Porque no vamos a expropiar, fíjense, tanto que hablaron de eso en la televisión, nosotros queremos comprar la tierra. Pero tiene que haber una oferta de esa tierra suficiente, y esto es un tema de acuerdo, porque la tierra como el dinero tampoco se estira. Y entonces hay una tierra fértil limitada en Colombia. Los técnicos en eso, los expertos, nos pueden mostrar el mapa, lo han hecho ya, dónde está la tierra fértil de Colombia. Esa tierra fértil debería producir alimentos, porque esa es la función social de la tierra, alimentar la humanidad. Lo que ustedes ven es mucha tierra fértil, muy poco productiva. A veces tener tierra por tenerla, como si la tierra fuese sinónimo de poder. Entre más tierra tenga, más poder tengo. ¿Eso es feudal? ¿Eso no es capitalista? Así pensaban los que vieron la película de Game of Thrones, Juego de Tronos. Ese es el feudalismo. Así no se desarrollan los países. El crecimiento económico no es posible. La tierra es para producirla. Y el gobierno debe estimular que la tierra produzca. Y una de las formas es que indudablemente la gente que tiene vocación para producir la tierra y que muchas veces no tiene tierra o muy poca, la tenga. A eso se le llama reforma agraria. La compañera en el pliego que aquí está escrito dice 200.000 hectáreas en Arauca. Pues entonces mi propuesta es: poseedores de tierra de Arauca que no tengan la capacidad de hacerla producir, pues la compramos. La compramos. Yo puse una partida, ya ustedes podrán discutir eso. La prensa aún no ha entrado a discutir el presupuesto que presentamos al Congreso, pero ahí dejamos 5 billones de pesos, 5 millones de pesos para comprar tierra para entregársela al campesinado. Es más, hacemos una propuesta que yo creo que en Arauca tendría mucho sentido. Y es que no necesitamos que nos venda un señor hacendado toda la tierra, la mitad. E incluso le cambiamos parte de los valores que eso tenga por unos créditos, eso se llama ICR, capitalización rural, se llama incentivos de capitalización rural, compañero, que es tener más vacas en menos tierra. Y entonces se libera tierra para el campesinado, pero tener más vacas en menos tierra implica unas inversiones, un mejor pasto, ahora una arborización, porque todo esto ya tiene que, por la crisis climática, entonces ahora nosotros necesitamos bosques, no potreros. Resulta que el potrero se nos vuelve negativo para la humanidad. Entonces esos bosques, las vacas en medio del bosque, me dicen que hay vacas que como las jirafas en vez de coger así, cogen es así, pero bueno. Pero más vacas en menos tierra, eso se llama más productividad, eso es más riqueza y es más equidad social y por tanto es más democracia y es paz. Pongo sobre la mesa, el gobierno está dispuesto a comprar las 200.000 hectáreas. Y está dispuesto a que en conjunto los productores agrarios puedan ir con el gobierno como compañero, no como obstáculo, porque los gobiernos no son para ser obstáculos, sino para ser compañeros de viaje, compañeros de viaje en la vida, para la industrialización, porque la industrialización genera más ingresos. Y ese camino que en Arauca, Casanare, el Meta, que está un poco más adelante en estos temas, pudiéramos desarrollar el Meta hacia el sur de Villavicencio, que ha sido zona de violencia durísima. Es la propuesta que yo haría
para el pueblo llanero y nosotros estamos dispuestos. El acuerdo nacional tiene que convocar a la sociedad araucana a la discusión. No a recordar, bueno, los muertos siempre se recordarán, pero esta es una discusión para la vida. Las fuerzas disímiles, las regiones disímiles, las culturas disímiles, el pueblo negro que hay aquí, como decía el compañero, sí, y el pueblo indígena, y el campesinado, y los hacendados, y la industria petrolera, y lo demás, todo, yo lo convoco a las asambleas ciudadanas que nos permitan marcar un camino para Arauca sabiendo que vamos hacia una nueva época y con la compañía del gobierno, con la compañía de su fuerza pública, con la posibilidad de que quienes aquí se han matado entre sí dejen de matarse, con la posibilidad, y este mensaje va para el Estado Mayor Central, de que el problema no es dejar de disparar al Estado. Primero, y antes que nada, dejar de disparar a la población o de dispararse entre sí. Porque yo sé por qué se disparan entre sí y por qué están disparando contra la población, y no solo ellos, sino una enorme cantidad de protagonistas. La paz empieza porque la población pueda adquirir, retomar sus derechos fundamentales, porque la población se vuelva la dueña del territorio en su diversidad. ¿Quién es el poder en Arauca? Pues la paz será que el poder en Arauca sea el pueblo araucano. Esa es la paz, y eso es lo que este gobierno quiere que se produzca en realidad. Si las armas, y obviamente esto es un mensaje a los armados, si las armas le ceden el poder al pueblo, antes, y yo mismo lo decía, no es que el poder del pueblo depende de las armas, decíamos, el poder y el fusil. En estas épocas contemporáneas, décadas después de que alguien dijera eso y lo practicara, dejar el fusil, dejar el poder del arma para darle el poder al pueblo es lo más revolucionario y democrático que se puede hacer. Así que yo invito a esa audacia, porque obvio que es audacia, obvio que hay interrogantes, miedo. ¿Quién no va a tener miedo en Colombia si tantas cosas han pasado? Pero con plenitud, yo diría, hay que dar ese paso. Un paso que, en mi opinión, en mi existencia personal, ha sido eficaz. Que si se le cede el poder al pueblo, si se tiene fe en la población, en su historia, en su fuerza actual, en el instinto mismo de la vida, que es lo que cada uno de nosotros tiene, hombres y mujeres, vivir, porque es bueno vivir, porque esa experiencia es fenomenal. Pues es la hora de entregarle al pueblo ese derecho de vivir, el derecho de vivir en paz, decía Víctor Jara, el cantante asesinado por Pinochet. El derecho de vivir en paz es lo más revolucionario que se puede hacer, porque el pueblo va marcando el territorio y la historia, y va haciendo nuestra historia. Entonces, aquí volveremos, vamos a esperar las consecuencias de este hecho histórico. Convoco al pueblo de Arauca a reunirse en asambleas ciudadanas, a discutir entre todos y todas el nuevo destino de Arauca en un mundo que espero sea un mundo en paz, la posibilidad de construir comúnmente los llanos de Colombia como el territorio del agua y de la vida en un país de la belleza que bien merece ser la potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.